Les doy una cordial bienvenida, muy buenas tardes. Esta charla de hoy es una presentación conjunta entre Microjuris Argentina y Amatra Buenos Aires. Muy contentos de haber podido lograr esta unión para poder tener al doctor Manili hoy hablando con nosotros sobre el seguimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los tribunales inferiores. El doctor hoy va a estar conversando sobre si la jurisprudencia de la Corte Suprema es obligatoria para los tribunales inferiores, doctrinas aplicadas por la Corte a lo largo de su historia, doctrinas aplicadas por los tribunales inferiores, jurisprudencia reciente. El doctor es doctor y postdoctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estudios de posgrado en Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda, España, profesor de Derecho Constitucional en grado, posgrado y doctorado de la UBA, y autor y director de 25 libros y más de 200 artículos en la materia. Lo que leí es un currículum súper abreviado, ya todos conocen al doctor, bienvenido. Marcela, ¿qué tal? Si querés... Bueno, buenas tardes, me presento, soy la doctora Bodet, para los que no me conocen, soy la presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y en su nombre quiero agradecer al doctor Pablo Manili por haber aceptado nuestra invitación, que fuera requerida por nuestros asociados, y que por intermedio del doctor Emilio Romualdi, amigo y colaborador permanente nuestro, estamos aquí reunidos. También quería agradecerte a vos, Irene, por la colaboración y el apoyo para realizar la actividad conjuntamente con Microjuris. El tema que hoy nos convoca, ya mencionado por Irene, debido a la complejidad institucional, las tensiones entre los poderes políticos y la tendencia cada vez mayor a la judicialización de las cuestiones políticas, hacen de este encuentro lo más interesante y lo más provechoso por estar en manos de un especialista como lo es el doctor Pablo Manili. Así que para no perder más tiempo, y si estamos en condiciones de empezar, lo escuchamos, doctor, muy expectantes y atentos a su exposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación de Magistrados del Trabajo de la provincia de Buenos Aires por esta invitación. Lo hago en nombre de la doctora Marcela Bodet y del doctor Emilio Romualdi. Gracias a Microjuris Argentina por coauspiciar este evento. Y gracias a todos por estar. Veo varios colegas conocidos a los cuales aprecio mucho. Vamos a reflexionar acerca de el seguimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a compartir allí un PowerPoint para que sea más fácil seguir mi exposición, dado que son muchos fallos los que voy a citar, y me pareció más apropiado hacerlo en un PowerPoint, cosa que no suelo utilizar, generalmente doy mis charlas a capela, pero por lo específico del tema me pareció más útil hacerlo de este modo. Cuando hablamos de seguimiento de las sentencias, lo primero que hay que aclarar es que esa frase tiene dos acepciones, que yo denomino seguimiento horizontal y seguimiento vertical. El seguimiento horizontal de la jurisprudencia de un tribunal apunta a que el mismo tribunal mantenga en el tiempo sus propios precedentes y que se sienta obligado a mantenerlos en el tiempo y que solamente produzca cambios graduales en su jurisprudencia esporádicamente y de acuerdo a los cambios que haya en las valoraciones medias de la sociedad. Es decir, el seguimiento horizontal apunta a que un tribunal se siga a sí mismo. Hoy vamos a hablar del otro, del seguimiento vertical, es decir, qué grado de acatamiento vertical tienen las sentencias de la Corte Suprema sobre todos los tribunales inferiores. No se podrían tratar estos dos temas en una sola charla porque son demasiado extensos,
el seguimiento horizontal que apunta al stare decisis y apunta a los cambios de la jurisprudencia en el tiempo, nos llevaría una charla similar a esta, que la podemos hacer cuando ustedes quieran. Hoy vamos a ocuparnos solamente del seguimiento vertical, es decir, del acatamiento de la jurisprudencia de la Corte por los tribunales inferiores. ¿Sí? Y de cómo la Corte valora ese acatamiento. Pues bien, todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del Poder Judicial Federal, pero no es la alzada de todos los tribunales del país. Lo primero que tenemos que aclarar es este concepto, yo diría, teórico y propedéutico, ¿no? La alzada de los tribunales de las provincias es el supremo tribunal de cada provincia. La Corte Suprema no es la alzada de todos los tribunales provinciales. Ni siquiera podríamos decir que es la alzada de los tribunales federales. ¿Por qué? Porque es un tribunal que tiene una competencia extraordinaria. Es decir, solo va a ser competente en aquellos casos en que haya una afectación del derecho federal. Pero no está la Corte Suprema para revisar las sentencias de todos los tribunales. Eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, no está por arriba, sino que estaría de alguna manera al costado de los tribunales locales. ¿No es cierto? Esto porque la Constitución le garantiza a cada provincia la organización de su propio poder judicial y crea paralelamente a esos 24 poderes judiciales provinciales que incluye el de la Ciudad de Buenos Aires, crea un poder judicial federal. La Corte, entonces, cuando ejerce su función de Tribunal Supremo, la Corte aplica en el enorme porcentaje de casos, en la enorme mayoría de sus sentencias, aplica solamente derecho federal. Esta es otra aclaración que quiero hacer en forma previa. Muy excepcionalmente, la Corte Suprema ha fallado en cuestiones de derecho común, civil, penal, laboral. Muy excepcionalmente lo ha hecho y casi nunca en materias de derecho procesal. Solo se metió en materias procesales cuando afectaban garantías constitucionales. Esa es otra aclaración porque después vamos a hacer algunos distingos a este respecto. Pues bien, la Corte, a lo largo de su historia, fue generando distintas doctrinas en cuanto a cuál debe ser el seguimiento de sus sentencias por parte de los tribunales inferiores. Yo voy a ir desarrollando esas distintas doctrinas y traté de ordenarlas cronológicamente, es decir, de acuerdo a la época en que fueron creadas, para que también veamos todos la evolución que tuvo esta materia, ¿no es cierto? La primera doctrina que esbozó la Corte fue la del sometimiento simple. En el caso Magdalena Videla, de 1870, dijo: los juzgados seccionales deben ajustar sus procedimientos y resoluciones a las decisiones de la Suprema Corte, que en los casos análogos dice haciendo jurisprudencia. Lo completó un siglo después, en el caso Parpi y compañía de 1962, en el cual dijo: la supremacía de la Corte, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, impone a todos los tribunales, nacionales o provinciales, la obligación de respetar y acatar sus decisiones. Yo por ahora voy a ir esbozando las doctrinas. El análisis lo vamos a hacer al final. Entonces, esta primera doctrina, que después fue retomada un siglo después, habla de un sometimiento directo, sencillo, llano, de todos los tribunales inferiores a las decisiones de la Corte Suprema. Ustedes van a ver que en el medio, entre ambos precedentes, hubo otras doctrinas distintas, lo cual muestra que este nunca fue un tema pacífico en la jurisprudencia de la Corte, y que ella no tuvo un seguimiento horizontal de su propia jurisprudencia, sino que la fue variando. Es decir, parece un juego de palabras o parece una paradoja,
La Corte habla del seguimiento vertical, pero descuida su propio seguimiento horizontal, ¿cierto? Vamos a la segunda doctrina. A esta la hemos denominado la doctrina del sometimiento condicionado como deber moral de los jueces inferiores. Algunas de estas denominaciones debo aclarar que no son propias de mi autoría, sino que están tomadas de un artículo viejo del profesor Sagüez, un artículo de hace unos 40 años, donde él había hecho alguna clasificación un poco más escueta que la que yo preparé. Pero debo reconocer que algunas categorías están tomadas de allí, ¿no es cierto? ¿Qué es esto del sometimiento condicionado como deber moral? Ya no es un sometimiento liso y llano, porque en el caso Bernardo Pastorino de 1883 dijo: hay un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisiones como la misma Corte lo tiene decidido en casos análogos a sus fallos. Ese deber, se funda principalmente, en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados que la componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles, sin que esto quite, y acá viene la salvedad, ¿no? La condición, sin que esto quite a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas cuando a su juicio no sean conformes a los preceptos claros del derecho. Hay una frasecita ahí un poco soberbia, ¿no? Cuando habla de la sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados. Pero bueno, era también lenguaje antiguo, 1883. Lo importante es que en esta doctrina hay un deber moral de los jueces, es decir, no sería una obligación positiva, sino un deber moral, pero ese deber está condicionado. El magistrado puede apartarse siempre y cuando, a su sano criterio, a su sano juicio, esas decisiones de la Corte no estén de conformidad con los principios claros de derecho. Es decir, acá, 1883, 13 años después del primer fallo que habíamos visto, ya empezó a ajustar un poco los tornillos, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente doctrina. Es la doctrina del no sometimiento, es decir, jueces no obligados a seguir la jurisprudencia de la Corte. En el caso Ferrocarriles del Sur, de 1920, la Corte dijo: la facultad de interpretación de los jueces y tribunales inferiores no tiene más limitación que la que resulta de su propia condición de magistrados. Yo sé que a los colegas jueces presentes les va a gustar esta más que las anteriores, ¿no? Y en tal concepto, pueden y deben poner en ejercicio todas sus aptitudes y medios de investigación legal, científica o de otro orden para interpretar la ley. Si la jurisprudencia violenta sus propias convicciones, pero no les es lícito plantear la controversia en un terreno extraño a su investidura, juzgar intenciones, atribuir propósitos, asumir, en fin, actitudes que no pueden manifestarse sino en desmedro de la dignidad de la justicia que representa. Es lógico que en esta época de la Corte haya dicho esto. La Corte de 1920 era la Corte presidida por el doctor Antonio Bermejo, fue una de las cortes más liberales de la historia argentina. Liberal no en el sentido del liberalismo económico, liberal en cuanto a los principios del liberalismo político y jurídico, me refiero, ¿no? Entonces es lógico que en el marco de esa ideología que primaba en esta corte, le haya dado, digamos así, rienda suelta a los tribunales inferiores para seguir o no seguir la jurisprudencia de la Corte, coherente con toda la ideología de ese periodo. Vamos a la siguiente. Ya a mediados del siglo pasado surge una variante de la doctrina del deber moral. Este es el deber institucional. Es decir, están reforzando un poco ya la
obligación de los jueces inferiores. Lo que antes era un deber moral, ahora es un deber institucional. La hemos llamado sometimiento condicionado, porque también queda una puerta abierta, como deber institucional. En el caso Santín Jacinto del año 48, dijo la Corte que es incuestionable la libertad de juicio de los jueces en el ejercicio de sus funciones, pero advirtió que esa atribución era tan cierta como la autoridad definitiva que tenía la interpretación de la Constitución por parte de la Corte Suprema, y que ello impone, ya que no el puro acatamiento de su jurisprudencia, susceptible siempre de ser controvertida como todo juicio humano, en aquellas materias que solo caben certezas morales, repito, ya que no el puro acatamiento, el reconocimiento de la superior autoridad de que está institucionalmente investida. Esta doctrina es un poco más fuerte que la del sometimiento condicionado como deber moral, pero queda a mitad de camino, ¿no es cierto? Seguime, pero reconozco que hay temas en los cuales los jueces pueden apartarse, diría la Corte. Hay otros fallos que la pulieron un poco más, fallos del mismo periodo, este es del mismo año, Sara Pereira y Aola, amplía la doctrina y dice que la prescindencia de los fallos de la Corte, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones, importa un agravio al orden institucional. Reforzó un poco más la idea de lo institucional, ¿no? Ya le llama agravio a cualquier apartamiento de su jurisprudencia. El mismo año, en García Rams, ahora van a ver por qué elegí 3 fallos del mismo año 1948, en la próxima filmina. En García Rams de 1948, dijo que sus fallos tienen una autoridad que no es solo moral, sino institucional. Es decir, que el orden de las instituciones de que se trata reposa sobre ella, abrevio un poco, sin pretender que la singularidad del caso haga inaplicable lo decidido en la jurisprudencia de la Corte. Es decir, no vengan los tribunales inferiores a decirme que este caso es muy singular y que por eso ustedes se van a apartar de la jurisprudencia de la Corte. Ni intenten reabrir en recto ejercicio de la libertad de juicio, que es en principio propia de los jueces, la dilucidación del punto sobre el que dicha jurisprudencia se pronuncia. ¿Por qué la Corte en el año 1948 decía todo esto? No nos olvidemos que en el año 1946 hubo un juicio político a 4 de los 5 miembros de la Corte, hubo 4 designaciones nuevas, hubo un cambio notorio de mayorías y de ideología en la Corte Suprema en el año 46, y con estos fallos de alguna manera iban preparando una doctrina de seguimiento obligatorio, que quedó consagrada en una norma de la Constitución Nacional de 1949. El artículo 95 de esa Constitución establecía que la interpretación que la Corte Suprema haga de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario y de los códigos y leyes por recurso de casación, porque en esa época había 2 tipos de recurso ante la Corte, el de casación ya no existe, será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales. Es decir, la Corte Suprema desde arriba manda a todos los poderes judiciales de todos los distritos del país, consagrado en la Constitución. Por eso la Corte ya venía diciendo lo que dijo en esos 3 fallos del año 48 que hemos mencionado. Esta Constitución, como todos sabemos, rigió hasta 1956, en que fue derogada por un bando de un gobierno militar y se volvió a la Constitución de 1853. Y ya a fines del siglo XX, después de la recuperación de la democracia, la nueva Corte, la Corte que asume a fines del 83, establece la doctrina del seguimiento cuasi obligatorio. En el caso Giorgi, del 85,
dijo que aun cuando las decisiones de la Corte no vinculan a los tribunales inferiores, a los criterios por ella sentados, la circunstancia de que los segundos dicten resoluciones que se ajustan a la jurisprudencia del tribunal no puede constituir un motivo descalificante de lo decidido. Máxime cuando no se expresan con la suficiente claridad los argumentos nuevos que podrían implicar un nuevo examen de la cuestión. Era un caso este que había tenido muchas idas y vueltas, y esas idas y vueltas han quedado reflejadas en esta frase de la Corte, ¿no? Porque en realidad era un fallo que había seguido una jurisprudencia de Corte en primera instancia, pero luego fue revocado en Cámara y la Corte dio la razón, digamos, a lo que había dicho el juez de primera instancia. Pero pocos meses después aclara esta misma doctrina en el caso Cerámica San Lorenzo. Acá tenemos una mejor redacción de la doctrina, lo vamos a entender mejor. En Cerámica San Lorenzo, de ese mismo año, dijo, no obstante que la Corte solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no es obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas. Hasta ahí es sometimiento simple. Pero ahora, claro, carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal. Es decir, los jueces inferiores pueden, si aportan argumentos nuevos, apartarse de lo decidido por la Corte Suprema. Hasta aquí más o menos las doctrinas, las distintas doctrinas que fue elaborando la Corte Suprema. Como vemos, ya tenemos una complejidad bastante importante por los cambios que fue teniendo la Corte a lo largo de su historia. No sometimiento, sometimiento simple, sometimiento condicionado como deber moral, sometimiento condicionado como deber institucional, una constitución que establecía el seguimiento obligatorio y estos dos últimos fallos que establecían una cuasi obligatoriedad. Bueno, a todo este panorama complejo se le agregaron tres problemas más, que voy a referir muy brevemente porque cada uno de ellos daría para una charla. Los tres problemas que complicaron esta situación ya por sí compleja fue el tema de las sentencias previsionales, los procesos colectivos y las sentencias exhortativas. Vamos al primer tema. Las sentencias previsionales. Hubo una ley, irónicamente llamada de solidaridad previsional, porque lo único que no tenía era solidaridad con el sector pasivo. En el año 95, obviamente con el propósito de que el Estado no pague los juicios de los jubilados y pensionados, había incluido esta norma, que es el artículo 19, que era que la sentencia definitiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social tenía que ser apelable automáticamente y en todos los casos ante la Corte Suprema por un recurso ordinario, es decir, no por un recurso extraordinario que tiene una admisibilidad restringida, sino por una apelación ordinaria donde se puede revisar todo, hechos y pruebas. Evidentemente, estaban agregándole una instancia más a los jubilados para que sigan litigando. Pero, además de eso, lo peor de la norma era lo que venía después. Los fallos de la Corte Suprema son de seguimiento obligatorio por los jueces inferiores en las causas análogas. Es decir, a los fines previsionales volvíamos a la Constitución del 49, volvíamos a una obligatoriedad consagrada expresamente en una norma de seguimiento de las sentencias de la Corte. Y ustedes saben que en este periodo se dictó el fallo Chocobar, que decía que los saberes de los jubilados no hacía falta actualizarlos, ¿no? Eso era de seguimiento obligatorio de acuerdo a la norma que acabo de leer de esta ley. Es decir, básicamente una estafa para nuestros abuelitos, para nuestros jubilados. 10 años después, en el año 2005, la primera parte de la norma, es decir, la apelación ordinaria obligatoria y automática de todas las sentencias de la Cámara,
fue declarada inconstitucional por la Corte en el caso Itzkovich. Un caso atípico, ¿no? Que después de 10 años de vigencia de una norma procedimental, la declare inconstitucional. Obviamente, el propósito era sacarse causas de encima, desembarazarse de tantos expedientes como tenía la Corte, y creo que con buen criterio dijo que esa apelabilidad obligatoria en una tercera instancia ordinaria, es decir, en una tercera instancia de apelación, era inconstitucional. Queda, por lo tanto, el recurso extraordinario contra los fallos de la Cámara de Seguridad Social, pero ya con eso la segunda parte de la norma perdió mayor importancia, porque ya no era todos los días que se llegaba a la Corte con los temas previsionales, sino más excepcionalmente. Entonces, este es un tema que vino a complicar más. Una norma que expresamente decía para cierta materia la obligatoriedad de los fallos de la Corte. Segunda complejidad que se le agrega a todas estas doctrinas es lo que surge en aquellos procesos, yo le llamé procesos colectivos, pero ahí hay que hacer algún tipo de disquisición para ser específicos, ¿no? Hay procesos en los cuales se ventilan derechos de incidencia colectiva y le llamamos procesos colectivos. Y hay otros procesos en los cuales se ventilan derechos individuales, pero que son análogos a los derechos de muchas otras personas. La Corte, después de mucho tiempo, a esos derechos le llamó derechos de incidencia colectiva relacionados con derechos individuales homogéneos. Una denominación bastante compleja. Yo prefiero llamarle derechos individuales homogéneos. Pero ese nombre se lo dio recién en 2009. En este primer fallo que mencionamos todavía no lo llamaba así. Pero lo que quiero aclarar es que en el título de procesos colectivos incluyo tanto a los procesos colectivos propiamente dichos como aquellos procesos en los que se ventilan derechos individuales pero de mucha gente, para decirlo en términos fáciles. En el caso Monjes, era una discusión entre la UBA y la Facultad de Medicina por el ciclo básico. Entonces había muchos alumnos que estaban implicados en un caso similar al de esta chica Monjes, que fue la que accionó. Allí, la Corte dijo que la autoridad de la sentencia que declaró la nulidad de tal y tal cosa, rige para el futuro y cada estudiante puede proseguir hasta su conclusión el régimen por el que hubiera optado, o el curso preuniversitario o el ciclo básico. Quiere decir que si bien acá la Corte no le está diciendo a los jueces inferiores lo que tienen que hacer, le está diciendo directamente a los justiciables que esa sentencia también los va a beneficiar o perjudicar a ellos, los va a afectar a ellos. Algo parecido ocurrió, pero con un resultado distinto, en el caso Badaro 1 del año 2006. Allí era un tema previsional, movilidad del haber jubilatorio. La Corte se negó expresamente a darle efecto expansivo a su sentencia. Es decir, así como en Montes había dicho, lo que yo decidí acá le sirve a todos los alumnos que están en el ciclo básico, en Badaro dijo, ojo, que lo que yo decido acá no le beneficia a todos los jubilados. Y lo dijo en estos términos. Las consideraciones expuestas se limitan únicamente al caso concreto reseñado. En tanto, no es propio del cometido fijado al Poder Judicial en el artículo 116 de la Constitución, dictar una sentencia con carácter de norma general denegatoria de las disposiciones cuestionadas. Pues ello implicaría, y quiero hacer hincapié en esta frase porque vamos a volver sobre ella después, pues ello implicaría sustituirse al Congreso en las funciones que le son propias, de mantener el equilibrio que armoniza las garantías individuales con las conveniencias generales. Acá la Corte ya nos va mostrando que cuando son temas económicos, elude el efecto expansivo de sus sentencias. Después lo va a decir expresamente, pero en 2006 ya nos lo estaba diciendo. Yo soy juez, dice la Corte. Yo no soy legislador. Por lo tanto, lo que yo digo en este caso se limita a este caso. Es el Congreso el que tiene que evaluar
esta eterna tensión que hay entre los intereses individuales y las conveniencias generales. ¿Mm? Ese mismo año, cuando tuvo que resolver lo del corralito, dijo lo contrario. Perdón, lo de la especificación. En el caso Massa, que fue el que le puso fin a todo este tema de la conversión de los depósitos bancarios en dólares a pesos, allí sí la Corte actuó con la pretensión de que la sentencia se erigiera como una regla de derecho aplicable a otros casos distintos, ¿sí? Y ahí acudió a su rol institucional. Dijo, corresponde que este tribunal, como cabeza del Poder Judicial, y habida cuenta del carácter federal nítido de las cuestiones planteadas, decida de modo definitivo las cuestiones tan largamente discutidas entre depositantes y entidades bancarias. Bueno, más allá de que el fondo de este caso fue bastante pernicioso, más allá de que la Corte violó el principio de congruencia, aplicó temas que no habían sido traídos a debate, resolvió cuestiones que no habían sido planteadas, incurrió en una serie de vicios, podríamos decir, en la sentencia, en lo que hace a nuestro tema de hoy, intentó darle un efecto general a lo fallado por ello. En ese momento todos sabemos que había cientos de miles de causas, de amparos, tramitándose por este tema, y la Corte quiso con una sola sentencia darles finiquito a todas esas causas. ¿Cierto? 3 años después, ya empezó ahí sí a darle un marco teórico a esto que venía diciendo un poco tímidamente y con pequeñas pinceladas en los fallos que mencionamos. Monjes del 96, Badaro y Massa del 2006. Finalmente, en Halabi del 2009, introduce la categoría de los derechos individuales homogéneos, que son los que explicábamos hace un rato, son una especie de variante dentro de los derechos de incidencia colectiva, y dijo, sin ningún empacho, que declaraba la inconstitucionalidad de tal norma y que le atribuía efecto erga omnes a la decisión. Argumentó sobre el tema y dijo que había que dejar de lado la concepción individualista en materia de legitimación, pero siempre aclarando que esto regía para derechos no patrimoniales. Es decir, la Corte emplea el término derechos individuales homogéneos relacionados con derechos de incidencia colectiva, pero aclara que siempre lo va a hacer en temas no patrimoniales. Es decir, en otras palabras, siempre le tuvo miedo a los planteos de los jubilados. Porque cuando hablamos de derechos individuales homogéneos y excluimos aquellos que son patrimoniales, evidentemente lo que está esquivando es verse en el brete de tener que dictar una sentencia única para todos los jubilados en algún tema de actualización de haberes o de movilidad jubilatoria. En este caso, lo que ocurría era que una persona tenía pinchado el teléfono, entonces le ordenó al Estado que se abstenga de escuchar las conversaciones. Yo tengo para mí que aquí no hay un efecto erga omnes, sino que hay otro fenómeno. Como el demandado y la persona obligada a cumplir la orden de la Corte era uno solo, que era el Estado, y si el Estado se abstenía, eso beneficiaba a todas las personas que el Estado hubiera espiado, la sentencia pasa a tener un efecto expansivo. Pero eso no es el efecto erga omnes que en la doctrina tradicional clásica se estudia cuando hablamos de los efectos de las sentencias. El efecto erga omnes es el efecto derogatorio de una norma. Acá la sentencia tenía un efecto erga omnes, pero de rebote, solo porque el único obligado a cumplirla era el Estado, y como el Estado es uno solo respecto de todos, el Estado se abstiene de espiarte, se abstiene de pincharte el teléfono, entonces, obviamente, hay un efecto expansivo. Pero no es ontológicamente un efecto erga omnes, es un efecto erga omnes de rebote, diría yo, ¿cierto? Entonces, bueno, esta era la sentencia del asunto Halabi. Ahora, cuando después no le vino bien el tema
de la ley de medios a la Corte iba preparando el terreno para convalidar la ley de medios, en la causa Thomas, del año 2010, sostuvo lo contrario que había sostenido en la sentencia anterior, en la que estudiamos recién, y dijo que una medida cautelar no podía tener efecto erga omnes, porque eso neutraliza por completo la aplicación por las autoridades competentes de una ley formal del Congreso, de modo que la decisión en recurso presenta gravedad institucional en la medida que trasciende el interés de las partes y compromete, acá hay una frase que también quiero resaltar porque después voy a volver, compromete el sistema de control de constitucionalidad y el principio de división de poderes. ¿Qué pasaba en esta causa? Un diputado de apellido Thomas había planteado un vicio en la sanción de la ley de medios y había conseguido una medida cautelar que suspendía la entrada en vigencia de la ley de medios. Cuando esa medida cautelar llega a la Corte entiende que una medida de no innovar relacionada con la sanción de una ley implica un efecto erga omnes que ella no estaba dispuesta a tolerar. Es decir, en Halaby sí, en Thomas no. Son esas cosas que, cuando uno estudia la jurisprudencia de la Corte desde un punto de vista evolutivo, va encontrando, ¿no es cierto?, esos baches, esas contradicciones. Vamos al tercer problema. Habíamos dicho que el primero eran las sentencias previsionales, el segundo era el que vimos recién de los procesos colectivos, o de los efectos expansivos de las sentencias en los procesos colectivos, y habíamos dicho que el tercero eran las sentencias exhortativas. Esta es una nueva modalidad de sentencias en las cuales la Corte, más allá de solucionar un caso individual y de decir, tiene la razón Juan o Pedro, hace una exhortación a los poderes públicos, generalmente al Congreso, a veces al Ejecutivo, para que adopten una determinada medida. Generalmente son políticas, las políticas de Estado me refiero, ¿no? Las que la Corte le induce a los poderes a adoptar. El caso Berbisky, ustedes lo recuerdan, era el problema de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y la Corte exhortó a las autoridades de esa provincia a mejorar el sistema carcelario, a que las cárceles sean más humanas. En el caso Badaro, mencionamos antes el de 2006, ahora le agrego el de 2007, en ambos, la Corte exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley previsional que contenga el principio de movilidad de los saberes. En el caso Rosa del 2007, el eterno problema de los jueces subrogantes, fíjense, año 2007, estamos en 2021, todavía no está solucionado, exhortó al Congreso y al Consejo de la Magistratura a sancionar un nuevo régimen para cubrir las subrogancias en la justicia federal. En el caso Sosa del año 2010, era el procurador de Santa Cruz que lo habían despedido y que la Corte ordenó reincorporarlo y la provincia se negaba, porque decían que el cargo ya no existía más. Exhortó al Congreso de la Nación a intervenir esa provincia, porque entendió que estaba alterando el sistema republicano desde el momento en que no cumplía sus fallos. Las sentencias son ejemplos nada más, puede haber más. Las sentencias exhortativas, claro, al tener un efecto general, al ser una exhortación a los poderes políticos, ejecutivo y legislativo, a cambiar un determinado régimen jurídico de alguna área de la vida cotidiana, de alguna manera también están teniendo un efecto sobre cualquier otra causa que esté en ese momento bajo la competencia de los jueces inferiores, y de alguna manera también les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que yo quise mostrar en estos tres, voy a volver para atrás, en estos tres casos, es que estos tres problemas vienen a complicar el panorama ya complejo de las distintas posturas que la propia Corte tuvo respecto de sus fallos. A todo eso, que ya venía siendo complejo, las sentencias previsionales, los procesos colectivos y las sentencias exhortativas vinieron a complicarlo aún más.
Y ahora, en el año 2019, último acuerdo de diciembre de 2019, la Corte dictó un fallo que pasó bastante desapercibido porque 2 meses después comenzó la pandemia y realmente fue poco comentado, fue poco analizado en la doctrina. Es el caso Farina, del año 2019, como decíamos, referido a un tema bastante, yo diría, insular, bastante nimio dentro de lo que es la complejidad del derecho constitucional, porque era un tema de interrupción de la prescripción penal en una causa que tramitaba en la provincia de Buenos Aires. Y aquí la Corte esbozó la doctrina del seguimiento obligatorio de sus fallos como nunca lo había hecho en toda su historia, con mayor vehemencia. En primer lugar, fue categórica en cuanto a su voluntad de que los tribunales interiores sigan sus precedentes. Ahora después vamos a leer algunos párrafos para ilustrar esto, ¿no? Pero primero un poco la síntesis. Además lo hizo en referencia a precedentes sobre derecho común, es decir, no federal. Por eso yo al principio de la charla les advertía, tenemos que diferenciar lo que la Corte dice sobre derecho federal y lo que dice en muy reducidas ocasiones sobre derecho común, y sobre normas que no son federales, derecho civil, derecho penal, derecho laboral. En este caso, incluso es un tema del derecho penal que está limítrofe con el derecho procesal penal, ¿no es cierto? Hay una eterna discusión si el tema de la prescripción es derecho de fondo o de forma. Pero bueno, pongámosle que sea de fondo. Por primera vez, en una causa no federal, dijo esto, lo cual acentúa la potencia con que la Corte quiso mandar esta señal a los jueces inferiores. Y aclaró, en tercer lugar, que eso es así, aunque no haya ninguna ley que lo imponga. Vamos a ver qué dice el fallo. Igual lo voy a resumir, porque si no los aburro. Si bien es cierto, la Corte solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben, aún frente a la inexistencia de una norma, conformar sus decisiones a las sentencias del tribunal. ¿Por qué? Por una responsabilidad institucional, por el principio de igualdad, por el principio de seguridad jurídica y por razones de celeridad y economía procesal. Fíjense cómo se tomó el trabajo de dar argumentos, ¿no? Después vamos a ver, en la parte de nuestro análisis, qué era lo que decía la doctrina respecto de esto. Pero varios de esos argumentos que ya esbozaba la doctrina están condensados en esta frase, ¿no? La responsabilidad institucional de la Corte, la igualdad, porque si no fallan como yo fallé, va a haber gente que obtenga un fallo distinto del que obtuvieron otros. Eso lesiona la igualdad. La seguridad jurídica, porque hace a la previsibilidad de las sentencias, y obviamente razones de celeridad y economía procesal. Si un juez inferior falla, como dijo la Corte, difícilmente prospere una apelación respecto de esa medida, ¿no? Respecto de esa sentencia. Entonces, se tomó el trabajo de explicar por qué. Vamos a analizar ahora la otra biblioteca, o la otra mitad de la biblioteca, o la otra campana. ¿Qué vienen diciendo los tribunales inferiores respecto de lo que dice la Corte Suprema? Porque hasta ahora centramos el análisis en el superior tribunal. Vamos a ver ahora qué dicen los demás tribunales. Vamos a buscar tribunales prestigiosos, van a ver ustedes, varias cámaras federales, cámaras nacionales, y empiezo por la Suprema bonaerense. En la causa Olivera, del año 93, la Suprema dijo, si las sentencias de la Corte impusieran dependencia más allá de los procesos en que se dictaron, equivaldrían, cuando interpretan leyes, a la ley misma, y cuando interpretan a la Constitución, a la propia Constitución. Pero el Poder Judicial no puede ejercer poderes legislativos ni constituyentes. Muy inteligente el planteo de la bonaerense, ¿eh? Es de la esencia de la función judicial el deber de aplicar directamente la Constitución y la ley, sin que estas normas deban ser
previamente interpretadas con efecto vinculante en otras sentencias judiciales, en su momento dictadas para resolver otros casos concretos. Palabras más, palabras menos, la Corte Bonaerense dice: yo tengo plenas facultades para interpretar la ley directa y no tal como me la diste interpretada tú, señora Corte Suprema de la Nación. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el caso Andrada del 2004, dijo que la sentencia de la Corte, al carecer de fuerza de casación, la casación, todos sabemos, ¿no?, como fenómeno es la unificación de la jurisprudencia, para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, un poco lo que decía la Corte en Farina, ¿no? Al carecer de poder de casación, no obliga a esta alzada. Como el alto tribunal no es un organismo de casación, su doctrina no es ni procesal ni sustancialmente obligatoria, porque si así fuese, bastaría con una sola computadora gigante en la que se insertara el precedente indicado y ya estaría todo resuelto. No voy a abundar más, pero fíjense que los planteos que están haciendo los tribunales inferiores son fuertes, ¿no es cierto? Son vehementes. No agacharon la cabeza y están dando razones. O sea, le dicen a la Corte: vos no sos casación, y si todo fuera tan sencillo que todo hay que hacerlo de acuerdo a los fallos de la Corte, hagamos una computadora en vez de hacer un poder judicial. Cuando los argumentos utilizados por la Corte, dice más abajo, son escasos o endebles, el precedente no obliga a nadie. Ante los fallos de la Corte no existe un deber moral de acatamiento, porque el derecho opera con normas externas y no con directivas interiores. Está diciendo algo parecido de lo que decía la bonaerense. Yo respondo al Poder Legislativo, yo aplico la ley que dicta el Poder Legislativo, no las directivas interiores que me vienen de mi superior jerárquico. Van a ver que esto se repite. La Cámara Comercial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial desconoció el fallo Yacuiba de la Corte y siguió fallando como venía haciéndolo sin aplicar ese caso. Era un tema de especificación de obligaciones en el año, comienzos de la década del 2000. La Cámara de Apelaciones en lo Civil no sigue la doctrina de la real malicia que creó la Corte Suprema en temas de libertad de expresión. Me refiero a los fallos Morales Solá, Dora Gesualdi. La Corte había elaborado una doctrina, la Cámara de Apelaciones en lo Civil no la sigue. La Cámara Federal de la Seguridad Social, ni hablar, nunca estuvo muy alineada con la Corte Suprema. En el caso González, dispuso la inaplicabilidad del fallo Chocobar, que yo les contaba antes, que dijo básicamente que los jubilados tenían que subsidiar el déficit fiscal, y declaró la inconstitucionalidad de la norma legal que establecía el seguimiento obligatorio de los fallos de la Corte. Después, cuando esa misma causa les llega a la Corte, le revocan la sentencia y le recuerdan a los miembros del tribunal que solo en caso de existir motivos novedosos podían apartarse de lo que decía la Corte. Pero ahí hubo un diálogo, un tete-a-tete entre la Cámara Federal de la Seguridad Social y la Corte Suprema. Es decir, he procurado, con ejemplos emanados de la Suprema Corte Bonaerense, dos cámaras de apelación nacionales, laboral, civil y comercial, y una Cámara Federal de Apelaciones, como es la de la Seguridad Social, demostrar que los tribunales inferiores a la Corte no tienen, respecto de este tema, la misma visión que tiene la Corte. Y fíjense que todos los fallos que cité de los tribunales anteriores son previos al fallo Farina del año 2019, que cambió para peor, digamos así, el criterio del seguimiento, es decir, impuso un seguimiento más estrecho. Vamos al análisis. Para ir terminando, faltan 10 minutos y ajustarnos al tiempo. Existieron tradicionalmente autores a favor y en contra de cualquiera de las dos posturas.
Lo importante no es hacer una lista de autores, sino esbozar los argumentos que cada uno esgrimía, ¿no es cierto? A favor de la obligatoriedad del precedente, la seguridad jurídica, porque se unifica la jurisprudencia y se le da mayor previsibilidad a los fallos, ¿no es cierto? Siempre recuerdo al juez, a ese gran juez de la Corte Suprema norteamericana, Oliver Wendell Holmes, que decía, la función del abogado, yo soy abogado litigante, ¿no? La función del abogado es predecir las decisiones judiciales. ¿Sí? Entonces, la seguridad jurídica es un valor para toda la profesión abogadil y, por supuesto, para la justicia en general. La obligatoriedad de los precedentes de la Corte, por supuesto, fortalece la seguridad jurídica. En segundo lugar, el argumento de la economía procesal, que ya habíamos dicho, porque se reducen las apelaciones. Y en tercer lugar, la igualdad, porque todos los destinatarios de esa jurisprudencia van a tener una solución similar. Vamos ahora a los argumentos en contra de la obligatoriedad. El mayor albedrío de los jueces inferiores refresca la jurisprudencia. Este es un argumento que esbozaba Vidal Campos. Decía, en la medida que los jueces vayan expresando nuevas razones y nuevos argumentos para ir cambiando la jurisprudencia, eso evita una esclerosis del sistema jurídico, eso evita que quede cristalizado, quede detenido en el tiempo. Los jueces van a ir modernizando las nuevas, van a ir modernizando el derecho e incorporando las nuevas tendencias. Se decía también que sentenciar no es lo mismo que legislar, un poco lo que decía la Suprema bonaerense. Por lo cual, si cualquier fallo de la Corte obliga matemáticamente, y acá me acuerdo lo de la computadora que decía la Cámara Laboral, si cada fallo de la Corte obliga matemáticamente a todos los jueces inferiores, eso equivaldría a una ley, postura de Sahué. Y en tercer lugar, el acatamiento liso y llano no se compadece con el sistema de control difuso de constitucionalidad de las normas. Algo habíamos dicho en alguno de los fallos de la Corte, y yo había subrayado el tema del sistema de control de constitucionalidad. Lo que no podemos perder de vista es que en la Argentina hemos adoptado el sistema de judicial review o de control judicial de la constitucionalidad de las normas difuso. Es decir, que todos los jueces de todos los fueros y de todas las instancias de todo el país pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma. Si tú eres juez laboral, al mismo tiempo eres juez constitucional. Si tú eres juez civil, al mismo tiempo eres juez constitucional. Y así con todas las especialidades. Todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, decir que la Corte falla y que eso tiene un efecto erga omnes, o que eso obliga a todos los jueces inferiores, es destruir el carácter difuso que tiene nuestro control de constitucionalidad. Para mí ese último argumento es bastante pesado. Vamos a otra postura que hay, otras posturas eclécticas o intermedias. Vidal Campos sostenía, en principio, la doctrina de que los fallos deben ser fielmente acatados, tanto por razones institucionales como de economía procesal, una doctrina aceptable. Pero este principio no es absoluto. Los magistrados interiores estarían legitimados para apartarse de esa doctrina en la medida en que controviertan los fundamentos. Es decir, si te vas a apartar de una sentencia de la Corte, tómate el trabajo de decir por qué te apartás. Que es algo que la Corte a veces cuando cambia sus propios criterios no se toma el trabajo de explicar y se limitan a decir, esta Corte en su actual composición piensa tal cosa, pero no explica los motivos por los cuales cambia. Los jueces inferiores estarían obligados a expresar los motivos por los cuales cambian el criterio que la Corte expuso en otro fallo. El profesor Cueto Rúa, desde la filosofía del derecho, nos decía, los jueces pueden rebatir a la Corte, especialmente en materias altamente discutibles, sobre las que la opinión pública, la doctrina y la jurisprudencia se encuentran divididas. Y agregaba que un fallo de la Corte Suprema con una precaria mayoría, esos fallos que salen 3-2 y que hay diferencias de fundamento, ¿no?, presenta signos de inestabilidad.
cualquier momento la propia Corte los puede cambiar. Nuestra opinión. No sé si de algo importa, pero bueno, después del análisis uno siempre tiene que expresar su opinión y no ser neutral ni aséptico. En mi opinión, no hay ninguna norma de la Constitución, salvo la que hubo entre el 49 y el 56, que establezca la obligatoriedad de los fallos de la Corte. En segundo lugar, el sistema de control difuso se transformaría en un sistema concentrado si ello funcionara de ese modo. Ya hay dos excepciones a ese efecto interpartes, las vimos antes, los procesos colectivos y las sentencias exhortativas. Si decimos que la jurisprudencia de la Corte tiene una obligatoriedad lisa y llana, le estamos concediendo a ese tribunal demasiado poder. Como todos ustedes saben, hay un viejo adagio que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, si le damos a la Corte demasiado poder, bastaría con que un gobierno coopte a la mayoría de sus miembros, como muchas veces pasó en la historia argentina, lamentablemente, esto hay que decirlo. Muchas oportunidades hubo en nuestra historia en las cuales los gobiernos quisieron cooptar a la mayoría de la Corte para tener al Poder Judicial, por lo menos de amigo. Entonces, si eso ocurriera, y encima la jurisprudencia fuera obligatoria, se produciría una situación en la cual el Poder Ejecutivo dominaría todo. Basta con tener 3 jueces amigos en la Corte Suprema. Si a eso le sumamos seguimiento obligatorio de su jurisprudencia, lo que diga una persona va a terminar siendo cumplido por todos los jueces del país. Y acá quiero citar como ejemplo algo que pasó en el año 2004 con el tema de la especificación, con el caso Bustos. El caso Bustos fue el primero que convalidó la especificación, en octubre del 2004. Bustos fue el fallo menos respetado de toda la historia argentina. Porque Bustos decía que la especificación era constitucional y que solamente había que devolver la plata en dólares a los ahorristas de menos de 70.000. Bueno, ninguna Cámara Federal de Apelaciones y casi ningún juzgado federal de primera instancia del país respetó este fallo. Todos siguieron declarando la inconstitucionalidad de la especificación y siguieron concediendo medidas cautelares para recuperar el dinero. ¿Qué significa esto? Que lo que salvó la constitucionalidad, lo que salvó los ahorros de la gente, fue el control difuso de constitucionalidad. Fue el hecho de que los tribunales inferiores no siguieron el fallo Bustos. Ese momento de la historia argentina demostró esta que es una de las mayores virtudes del sistema de control difuso de la constitucionalidad, que es la enorme dificultad que tiene de ser cooptado por el poder político. Vos podés cooptar a una mayoría de 3 miembros en una corte de 5. Podés cooptar una mayoría de 5 en una corte de 9. Pero no podés cooptar a cientos y cientos de jueces de todo el país. Cuarto argumento. No hay 2 casos iguales. Esto de decir que la jurisprudencia de la Corte se aplica a los casos análogos, bueno, hay que ver qué entendemos por análogo, hay que ver qué diferencias sustantivas hay entre un caso y otro. Con lo cual, decir que lo que la Corte falla tiene que ser aplicado en todos los casos iguales es un poco un sofisma, ¿no es cierto? Porque aún en esos casos que parecen todos iguales, y vuelvo al ejemplo de la especificación, casi todos los amparos por recupero de depósitos en dólares eran iguales, pero fíjense que la Corte en Bustos tuvo que encontrar uno entre miles, donde la ahorrista tenía más de $1.000.000, porque así consiguieron el voto de Zaffaroni, que era el 5º voto que les faltaba para conseguir la convalidación de la especificación. O sea que aún dentro de ese espectro de casos de especificación que parecían todos iguales, había distintos. Había casos que se diferenciaban de otros. En conclusión, como también, tenía un argumento más, perdón. También tenemos que distinguir, yo esto lo había adelantado ya,
la interpretación que la Corte formula respecto de normas federales y la que formula excepcionalmente respecto de normas de derecho común. En el marco del recurso extraordinario federal, solamente las primeras entran en esta discusión, porque la Corte siempre dijo que la interpretación del derecho común la hace el superior tribunal de la causa. Ella no interpreta el derecho común, sino que lo toma tal como lo interpretó el superior tribunal. Y en los casos de competencia originaria, tampoco habría ningún motivo para hablar de un seguimiento obligatorio, porque ahí la Corte está funcionando como un juzgado de primera instancia. Toma audiencias, recibe pruebas, alegatos, sentencias. No es una función de control de constitucionalidad y control de institucionalidad de todo un sistema. Es simplemente un juzgado de primera instancia. Con lo cual, tenemos que atenuar un poco la doctrina y decir, una cosa es la res interpretata, es decir, lo que la Corte interpreta en materia de normas federales, otra cosa es lo que la Corte interpreta en materias de derecho común, y otra cosa es lo que interpreta en su competencia originaria. Lamentablemente, en el caso Farina, como les decía, utilizó la del medio, es decir, habló del seguimiento obligatorio en una causa donde solamente se ventilaba derecho común, no derecho federal. También tenemos que distinguir, cuando analizamos el fallo de la Corte y vemos qué seguimiento hay que darle, tenemos que distinguir entre el argumento principal que esgrimió la Corte para decidir el caso, lo que la doctrina norteamericana llama el holding del fallo. Esto es así por este motivo. De otros argumentos secundarios que se utiliza para fundarlo, y además es así por tal y tal cosa, argumentos secundarios. Y otras manifestaciones que también hace la Corte, a las que se llama obiter dictum. Muchas veces la Corte dice, porque si esto no fuera de tal manera, pasaría tal y tal cosa. Eso es un obiter. Esa es una manifestación que la Corte hace como al pasar, abundando un poco en los argumentos. Entonces, ¿qué es lo que sería de seguimiento obligatorio para los tribunales inferiores? ¿El holding, el argumento secundario o el obiter dictum? Muchas veces hubo obiter que se transformaron en holdings. Hubo cosas que la Corte dijo, así como al pasar, y que después se transformaron en una doctrina estable dentro de la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Pero yo entiendo que cuando la Corte habla del seguimiento se refiere al holding solamente, no a los argumentos secundarios ni a los obiter dictum. Esta es otra precisión que yo quería introducir dentro del análisis. Conclusión. En mi modesta opinión, mis queridos colegas, para no fastidiarlos y agradeciendo desde ya la paciencia, llevo una hora hablando, disculpen. En mi modesta opinión, los fallos de la Corte van a tener seguimiento por parte de los jueces inferiores por sus propios méritos. Un fallo bueno va a ser seguido, un fallo malo no va a ser seguido. De nada va a servir que la propia Corte disponga el seguimiento de su propia doctrina si el fallo no es intrínsecamente aceptable para las valoraciones medias de la sociedad y de la judicatura. Para eso los fallos tienen que tener una adecuada fundamentación, tienen que manifestar, tienen que ser demostrativos de una actitud independiente de la Corte respecto de los poderes políticos y tienen que respetar sus propios precedentes. La Corte debe sentirse obligada a respetar sus propios precedentes, porque si no, no la van a respetar a ella. Si la Corte no mantiene la jurisprudencia en el tiempo, los tribunales inferiores le van a decir, como alguna vez dijo la Suprema Corte bonaerense, mire, yo no puedo seguir algo que capaz que usted lo cambia dentro de 6 meses. Lo dijo expresamente en un fallo la Corte bonaerense. Para que la Corte pueda decir que es obligatorio seguir su jurisprudencia, ella también se tiene que sentir obligada a seguir su propia jurisprudencia. En conclusión, mi modesta opinión es que la doctrina de la cuasi obligatoriedad
que había esbozado la Corte en el año 85, 1985, es la más acertada. Discrepo absolutamente del fallo Farina de 2019 y entiendo que los jueces inferiores pueden aportar nuevos elementos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal. Esto ha sido todo. Les agradezco muchísimo la atención. Disculpen si ha sido un poco largo y si los organizadores lo consideran, podemos hacer una ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Manili. Excelente charla, muy, muy buena. La gente está contenta y agradeciendo a través del chat y también dejando comentarios en Facebook. Han hecho algunas preguntas. Vamos a ir para atrás un poquito. Dice, ¿no es arbitraria una sentencia de amparo de la que hace lugar el juez de primera instancia y la Cámara revoca por inadmisible cuando no está planteado en la apelación la inadmisibilidad, sino su rechazo? ¿Hay criterio obligatorio en este sentido de la Corte vinculado a la incongruencia? Bueno, me está preguntando sobre un caso propio, me parece, el colega, ¿no es cierto? Puede ser, sí, esto, bueno. A ver, la estoy buscando la pregunta. Es de Hugo Hernández. A ver, si la puedo leer para entenderla mejor. Sí, cómo no. No es arbitraria una sentencia de amparo de la que hace lugar el juez de primera instancia, la Cámara revoca por inadmisible cuando no está planteado en la apelación la inadmisibilidad, sino su rechazo. ¿Hay criterio obligatorio en este sentido de la Corte vinculado a la incongruencia? Sí, claro, sí. El tema es este. Nos vamos del tema de la charla, pero bueno, le contesto al colega. Las sentencias dictadas en un amparo no causan estado. Es decir, que en principio no son apelables por la vía del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salvo que la persona acredite que los efectos de esa sentencia pueden ser irreparables hacia el futuro. Esto en cuanto hacia la Corte. Después, si nadie apeló por inadmisible y la Cámara declaró inadmisible, por supuesto que hay una violación al principio de congruencia. El tema es que el resultado va a ser el mismo, que se lo rechacen por lo procesal o que se lo rechacen por el fondo, mucho no le va a cambiar la decisión del caso. Gracias por la pregunta de todos modos. El doctor Suárez consulta por qué reflexión le merece a usted la obligatoriedad de los fallos plenarios. Uy, es todo un tema ese, ¿eh? Es muy interesante el tema de los fallos plenarios y sobre todo cuando se interpone un recurso extraordinario respecto de un fallo plenario y la Corte lo revoca. Ahí hay un problema porque muchas cámaras de apelación han continuado aplicando los plenarios como si la Corte no hubiera revocado el plenario en un recurso extraordinario. Pero la pregunta apuntaba a qué opino de los plenarios. Bueno, los fallos plenarios son una forma de casación implícita. Es decir, es una forma de unificar jurisprudencia entre distintas salas de la propia Cámara. Y tienen el efecto que hoy vinimos hablando de las sentencias de la Corte cuando la Corte dice que son de seguimiento obligatorio. Están en el límite, es decir, entre lo que es una sentencia y una ley. Por suerte duran 10 años nada más, ¿no es cierto? Dice el propio Código Procesal que duran 10 años. Están ahí en el límite, pero por lo menos tienen una ley que los sustenta, los fallos plenarios. Como había en materia previsional, o como hubo en la Constitución del 49. Por lo menos hay una ley que los sustenta, hay una ley que le está dando ese poder a los jueces. El problema que yo veo, por ejemplo, en el caso Farina, es que eso que se atribuyó a la Corte no surge de ninguna norma jurídica sancionada por el Congreso. Ahí es donde veo una pequeña diferencia entre seguimiento obligatorio del fallo de la Corte y fallo plenario.
Gracias por la pregunta, doctor Suárez. La doctora Kukla dice, cuando usted menciona al respecto de sus propios precedentes por parte de los tribunales inferiores, ¿significa que ese mismo tribunal no puede cambiar su opinión? Bueno, este es el tema de la otra charla que yo les decía que habría que dar, porque realmente es un tema muy largo. Mire, así como en este caso había razones a favor y en contra, también hay razones a favor o en contra de el seguimiento de la Corte de sus propios precedentes, ¿no? Hay razones de ambos lados, podríamos decir. Pero básicamente lo que afecta la seguridad jurídica es el cambio de jurisprudencia porque sí. Lo que la mayoría de la doctrina critica es cuando la Corte dice, esta Corte en su actual composición opina tal y tal cosa, y no da las razones por las cuales modifica una postura que venía sosteniendo a veces durante décadas. ¿Mm? Entonces, yo creo que hasta por respeto al justiciable, la Corte debería dar ese tipo de explicaciones cuando quiere cambiar una postura, sobre todo cuando la tiene asentada después de muchos años, ¿no? Gracias por la pregunta. Aquí en Facebook teníamos alguna. A ver, las sentencias exhortativas no obligan hacia quienes van dirigidas. ¿Puede la Corte disponer un mandato preventivo como lo han hecho los tribunales inferiores en muchas causas? ¿Qué sería un mandato preventivo? No termino de entender la pregunta. Acá continúa, es el doctor Meneghini desde Facebook. Dice, cuando la Corte dispone revocar el fallo sometido a su consideración y ordena el reenvío para el dictado de uno nuevo, ¿obliga al nuevo tribunal inferior a adherir al criterio tácito sostenido por la Corte? Bueno, esto ya es otra pregunta. Sí, ahí le entendí, ahí le entendí. Él se refiere a lo que ocurre en los artículos 15 y 16 de la ley 48, que es que la Corte, cuando hace lugar al recurso extraordinario, declara la invalidez del fallo y se lo envía al tribunal inferior a dictar un nuevo fallo. Bueno, esto no está dentro de lo que hoy estudiamos, porque esto es en la misma causa. Lo que nosotros estuvimos estudiando es el efecto que una sentencia de la Corte tiene respecto de todos los jueces inferiores y respecto de todas las causas. El punto que me está preguntando el colega es una revocatoria de una sentencia y la orden al tribunal inferior de que dicte una nueva sentencia en esa misma causa. No salimos del expediente, no salimos del efecto interpartes, no estamos reconociéndole a la Corte poder erga omnes, sino que estamos siempre dentro del mismo proceso. Así que es un caso distinto y por lo tanto no le veo ninguna objeción a eso. Gracias. Ahí les acabo de mandar por el chat, para que lo puedan bajar, un artículo que publiqué hace poco sobre este tema. Buenísimo. Están solicitando también si puede ser el envío de las filminas, si no tienen inconveniente, yo después se los hago llegar por correo electrónico. Lo que está en las filminas está mucho más desarrollado en ese artículo. Perfecto. Yo preferiría que nos quedemos solo con el artículo. Perfecto. Muy bien. Mariano Araujo dice, respecto a la potencial cooptación de los jueces de la Corte Suprema, ¿no existe un peligro similar respecto a cualquier tribunal supremo perteneciente a países en los que rigen principios de stare decisis en sentido fuerte, como Estados Unidos o el Reino Unido? ¿Deberíamos en tal caso asumir que en todos estos sistemas jurídicos se admite flagrantemente un riesgo semejante de cooptación permanente? Miren, nosotros hemos tomado el derecho civil del francés, hemos tomado el derecho penal del alemán y hemos tomado el derecho constitucional de los Estados Unidos. Y en el derecho constitucional de Estados Unidos rige la máxima del stare decisis a la que se refiere el colega. Stare decisis significa estabilidad, lo voy a escribir en el chat por las dudas, significa estabilidad de las decisiones. Es un poco lo que yo mencionaba antes como efecto horizontal de las sentencias. El stare decisis es
ahí lo anoté, es el efecto horizontal de la sentencia, es decir, que sean estables y que la Corte no varíe esa jurisprudencia periódicamente. Ahora bien, tomamos el derecho constitucional de los Estados Unidos, copiamos el federalismo, copiamos la división tripartita de poderes, copiamos la Carta de Derechos Fundamentales. Eso no quiere decir que nuestra Constitución no tenga influencias de otras, pero básicamente el molde fue ese, como dijo Juan María Gutiérrez en la Convención de 1853, dijo, nuestra Constitución está vaciada en el molde de la Constitución norteamericana, ¿no? Y era el que más sabía de todos los que estaban ahí reunidos. Más culto, el más leído. Tomamos el derecho constitucional de los Estados Unidos, pero le sacamos el estado de crisis. Es insólito. Es decir, uno de los componentes principales de ese derecho constitucional, que es la estabilidad de los precedentes de la Corte, en Argentina no lo adoptamos. Adoptamos todo el resto menos eso. Así que coincido de alguna manera con lo que dice el colega, que le noté un tono de crítica, sí coincido. Milagros Quiroga dice, en Thomas, la Corte dijo que por cautelares no puede dejarse sin efecto leyes con efecto erga omnes, pero luego se sanciona la ley de medidas cautelares del Estado, en la que está prevista la suspensión de leyes. Si además está ante un caso justiciable, ¿usted entiende que podría un juez dictar tal medida y no seguir a la Corte en ese precedente? En la que está prevista la suspensión de leyes. Claro, pero lo que prevé la ley de cautelares contra el Estado es una medida cautelar de no innovar, pero que beneficie solamente a la parte. El problema que la Corte encontró en Thomas era que como la medida cautelar apuntaba al proceso legislativo y a defectos en la sanción de la norma, la habían paralizado erga omnes. En cambio, lo que dice la ley de cautelares contra el Estado aplica a tu caso. Cuando vos vas a plantear una norma, la inconstitucionalidad de una norma y obtenés una cautelar, no tiene efecto expansivo, no tiene efecto erga omnes. Igual, la ley de cautelares contra el Estado es un esperpento por un montón de otros motivos, ¿sí? Yo publiqué un trabajo respecto de eso, si alguien lo quiere buscar, creo que estaba en la ley. Pero no, es un esperpento, pero no por esto, sino por otros motivos. Doctor, ¿usted podría volver a subir el archivo del trabajo? Porque hay gente que no lo está ubicando en el chat, si es tan amable. Sí, cómo no. Todos en la reunión tengo que poner. Claro. Ya va, claro. Yo había puesto todos en sala de espera, perdón, pero no. No, pero yo lo había llegado a leer, pero bueno, como soy anfitriona, puede ser que yo haya tenido la ventaja y lo haya visto. Claro, ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, yo diría, doctor, que ya estamos, digamos, hay otras preguntas, pero tampoco queremos abusar de su tiempo. Le agradezco muchísimo. Marcela, si querés decir algunas palabras. No sé si está por ahí. Sí, ahí estás. Bueno, sí, acá estoy. Bueno, excelente, doctor, su disertación, muy claro la cronología de los hechos, de los fallos, las posturas, así que realmente le agradecemos en nombre de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo su presencia aquí, al igual que a Microjuris, y lo comprometemos, como ya lo dijo, a continuar con la segunda parte. Así que, bueno, gracias a todos, no le quitamos más tiempo, gracias a todos los que se unieron por esta plataforma y también por Facebook Live. Así que muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Irene, y gracias a todos. Nos veremos en la próxima. Así es. Estamos bien, gracias. Adiós. Muy amable. Gracias. Gracias a todos. Thank you.